Buenas noches. Esta noche, sábado 30 de marzo, vamos a predicar para Redil 2 en esta vigilia de esta noche con el texto lema Romanos 12:12, con el título Gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Como siervo de Jesucristo, hay cualidades que nos identifican y nos dan a conocer. Podríamos decir que son marcas o características que todo cristiano debe tener o imitar. Eso es lo que nos identifica de las demás personas. Vamos a hablar de 10 cualidades o marcas que nos identifican. Hay muchos más en la palabra de Dios. Pero quiero comenzar con la primera, que es fervoroso en espíritu. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor, lo vemos en el pasaje de Romanos 12:11. También sirviendo al Señor en Romanos 12:11 también. Activo en el servicio. Decir activo en el servicio es que muchas veces nos mandan a hacer algo y siempre como seres humanos vamos un poco disgustados o no queriendo hacer las cosas. Nos envuelve el ser haraganes. Y no pensamos que a quien estamos sirviendo no es al pastor, no es a otra persona, sino sirviéndole al Señor. Y muchas veces nos dicen y nos piden oraciones y le decimos, pero ora tú por ti mismo. O le decimos que sí y después se nos olvida. Eso es muy humano. Pero siempre tengan en cuenta que a quien estamos sirviendo es a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vamos a agotar el tema que nos atañe en esta noche, que es Romanos 12:12. Comenzamos con la primera parte, o sea, se divide en 3 partes, pero la primera parte es gozoso en la esperanza. 3. Alegre en la esperanza. En Romanos 12:12 nos aclara que debemos estar gozosos con una esperanza puesta no en las cosas del mundo, no estando con fingimiento, en un amor fingido, el cual debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno, como lo identifica la palabra de Dios en Romanos 12:9. Esta es una cualidad o característica que nos identifica como verdaderos cristianos, que es el amor sin fingimiento. Le pongo esto a colación para que veamos que hay muchas otras señales, características o cualidades que están en la palabra de Dios, como la vemos también en Romanos 12:14, que dice, bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. También esa es otra cualidad, esa es otra característica, esa es otra marca. Pero vamos a concentrarnos en las 3 marcas o cualidades o características que nos habla la palabra de Dios en Romanos 12:12. Pero vamos a definir lo que significa la palabra esperanza. Esperanza significa confianza. Confianza de lograr una cosa o que se realiza algo que realmente de corazón uno lo desee. El apóstol Pablo se refiere hablando a la esperanza. Primero,
tener un punto de vista correcto sobre este mundo. Nada de lo que hay o nos ofrece este mundo debe ser nuestra esperanza. Segundo, nuestra meta final es la vida eterna. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto lo vemos en 2 Corintios 4:18. También en Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En Primera de Juan nos dice, Primera de Juan 2 del 15 al 16, nos dice que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Tercero, si nuestra esperanza no está aquí, entonces ¿dónde está nuestra esperanza? Pedro, en una de sus epístolas, en la primera epístola, el versículo 3 del 3 al 4, nos dice, una esperanza viva. Pedro nos dice, bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada a los cielos para nosotros. Y con esto mañana es un día grandioso, que precisamente esto primero de Pedro 3 del 3 al 4 nos dice claramente que nuestra esperanza es tener el camino que Jesús nos abrió con su resurrección para cuando nosotros resucitemos y estemos con Él. Y si me fuere y os preparara lugar, dice Jesús, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso lo vemos en Juan 14:3. Siguiendo con Juan, el capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos has enviado. Nosotros tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Tengo yo ese gozo, en esa esperanza, en una relación viva y activa con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? Esa es una pregunta que solo se la puede contestar, o no la puede contestar, nuestro propio corazón. Vamos a ver el segundo punto de Romanos 12:12, que es sufrido en la tribulación. Tenemos que ser pacientes en la tribulación. Muchas personas rechazan que el creyente va a pasar o debe de pasar por muchas tribulaciones. Y muchos no predican sobre eso, porque lógicamente no les gusta el tema. Hablar de que tenemos que sufrir no es nada fácil. Ahora, ¿qué es tribulación? Tribulación viene o se refiere a un aparato que se utiliza para triturar al grano de maíz y hacerlo harina. De esta misma forma, o de esta misma manera, tribulación para nosotros se utiliza para triturarnos, para aplatarnos, y a nadie le gusta el sufrimiento. Pero hermano, tengo que decirle esta noticia. No existe la vida sin dolor. Tendremos pruebas, tendremos tribulaciones, tendremos quebrantamientos,
pero Dios nos ama y estará siempre con nosotros. Prueba de esto está en el Salmo 23. Nomás voy a leer una partecita del Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Juntos a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiarás por senda de justicia por amor de su nombre. Quiere decir bien claro que Dios siempre nos ama y estará siempre con nosotros. Pero sigue el Salmo diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, siempre tenemos la esperanza de que Dios está con nosotros y que Dios nos cuidará. Y hasta del sufrimiento y del dolor está la gloria. Jesús mismo nos dice en Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendré aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y si ya Jesús nos dice que Él ha vencido el mundo, entonces tenemos que tener una esperanza viva, como dice Pedro. En Romanos, capítulo 8, versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjense que Pablo nos lo dice bien claro. No importa el sufrimiento, sí, vamos a sufrir, nos va a doler. Pero comparado con lo que viene después de ese sufrimiento, y me refiero, miren, 10 de los apóstoles cómo sufrieron. El único que no murió súbitamente fue Juan. ¿Y cómo sufrió Juan también? Esteban. Pero Esteban vio la gloria de Dios. El mismo Jesús le fue dado toda autoridad, todo poder sobre cielo y tierra. Porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcamos por Él. Eso lo vemos en Filipenses, capítulo 1, versículo 29. O sea, ¿por qué es que vamos a padecer? No por nuestro propio sufrimiento, porque a nadie le gusta, pero sí lo vamos a hacer. No solo porque creemos en Cristo, sino porque lo hacemos por Él. Lo vamos a aguantar por Él. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9 dice, o le dijo, el mismo Jesús le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Pablo nos dice bien claro, que después del sufrimiento, después de la adversidad, Él se va a gloriar, porque en Él va a reposar el poder de Dios. Ahora la pregunta que nosotros nos haríamos es: ¿estaría yo dispuesto a sufrir, a padecer por causa de Jesús? ¿Entregarle a Jesús esos sufrimientos? Solo, les repito, solo nuestro corazón puede contestar esa respuesta. Vamos a ver ahora constante en la oración. Tenemos que perseverar en la oración, tenemos que hacer no una rutina, sino un hábito de orar todos los días, no importa el tiempo. Usted no tiene que comenzar a las 8 y terminar a las 12. Hágalo a voluntad del amor que usted siente de su corazón a través de Cristo. Orar es hablar con Dios, es tener una relación íntima con Él. ¿Acaso Jesús no le dijo a la samaritana:
Ha llegado la hora y es esta que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Entonces tenemos que tener una relación íntima, espiritual con Dios. En Mateo, el capítulo 6, versículo de 0 a 8 dice: mas tú cuando oras, entra en tu aposento y cerrad la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El asunto de orar no es utilizar muchas palabras. Todo lo contrario, dile a Dios de corazón qué es lo que te acontece, qué es lo que te hace sufrir, qué es lo que tú quieres pedir. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes de que nosotros las pidamos. O sea, quiere decir que Dios sabe lo que tú necesitas antes de tú decirlo. Entonces, ¿para qué va a durar media hora dándole vueltas para pedirle algo? Paciencia y perseverancia. Vamos a ver este punto en tres, en A, B y C. A, Dios es el Dios de la paciencia. En Romanos 15, versículo 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El ejemplo principal de la paciencia es nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió sus bocas como cordero que fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Eso lo vemos en Mateo capítulo 27, versículo 14. Nosotros, punto C, debemos demostrar nuestra paciencia en la carrera que no es propuesta. En Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande, nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay un versículo que dice que cuando tenemos paciencia, nosotros ganamos nuestra alma. Esperemos el fruto precioso. En Juan 8:15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En la tribulación, somos sufridos en la tribulación, nos dice nuestro versículo y capítulo de hoy 12:12. Pero en Lucas 21:19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Es el versículo que le acababa de decir. Está en Lucas capítulo 21, versículo 19. El punto 6, hablamos, participante en la necesidad. En Romanos 12:13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Señores, mucho cuidado con quien llega a nuestra casa. Mucho cuidado cuando te dicen: pastor, hay un evangelista, o hay un pastor, o hay un siervo de Dios que quiere predicar en tu iglesia. Y le decimos: yo te avisaré. Y ese yo te avisaré no sucede nunca. Cuidado, porque Dios manda ángeles a su iglesia para hacer cambio. Y usted lo está rechazando. Acuérdese que todos los que estamos en el camino del Señor somos representantes, somos siervos de Dios. No actuamos por nuestra propia cuenta.
Actuamos por un impulso del Espíritu Santo. Punto 7. En Romanos 12:14 dice, bendecid a los que persiguen. Bendecid y no maldiguéis. O sea, vamos a bendecir siempre. Punto 8. Gozad y llorar. En Romanos capítulo 12, versículo 15 dice, gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran. Eso es muy importante, Señor. No pongamos una cara de disgusto porque nos dicen, ay pastor, yo quisiera que usted viniera para que orara por mi esposo o por mi hija. Y tenemos algo pendiente. Realmente, señores, ¿de quién es que somos siervos? ¿Usted cree que porque usted se goce en un momento dado, Jesús no se gozaba? Jesús también lloraba. Punto 9. Participante en la necesidad. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Da pena que usted, pastor, sabiendo que un misionero, sabiendo que una persona está haciendo misión o un evangelista va a su iglesia y usted puede darle una ofrenda para que le sirva para su sustento, o no le da nada, o dice que se la va a mandar y después se le olvida, o le sale con unos pesos que no le da ni para la gasolina. Pongamos nuestro corazón y dejemos nuestra mente. Acuérdese que Dios le multiplica las cosas. Por último, el punto 10, la palabra de Dios dice en Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Bendecid siempre. Termino deseándole un domingo de resurrección lleno de amor y que avive la esperanza de anhelar la vida eterna, que Jesús abrió el camino y la esperanza de estar en esas moradas que Él nos ha preparado para estar junto con Él. Que Dios colme de bendiciones a cada uno de ustedes y a sus familiares. Le habló el reverendo Luis Betances.